Bien, señores, regresamos con la tercera parte del programa. Y hay una institución que debería ser tal vez una de las más transparentes, una de las más fortalecidas, una de las más limpias, que está entrando en un tema de crisis importante. Y es aquella que se encarga del nombramiento, destitución o restitución de los jueces, de los que hemos estado hablando en esta mesa, y de los fiscales también. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque y qué nos va a analizar nuestro panel. Crisis en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha acentuado, sin ninguna duda, con la salida, con la renuncia del presidente de esta institución, ¿no es cierto? Pero la crisis para muchos ya viene desde hace rato en el Consejo Nacional de la Magistratura, con la forma como son elegidos algunos jueces o algunos fiscales, cómo es que algunos vocales son elegidos también. Vamos a ver qué piensa nuestro panel de este tema y luego les voy contando poco a poco qué es lo que está pasando con el Consejo Nacional de la Magistratura en la actualidad. Doctor Ibaceta. Bueno, hay que remontarnos al origen del Consejo Nacional de la Magistratura, porque fue variando su conformación y la forma de selección. Existía antes un Consejo Nacional de la Magistratura y un Consejo Distrital de la Magistratura, pero solamente elegían ternas. Y de esas ternas el presidente de la República elegía a uno. Y si era vocal supremo tenía que ser ratificado por el Senado. Y veíamos ir de rodillas un poco más si bailaba Guayno arrodillado, ¿no? Para buscar el voto de los senados para que ratifique su nombramiento. Ahí se perdía independencia por completo, pero fundamentalmente más que la independencia, la dignidad, la personalidad, porque es casi igual que ir a rogar votos para ser nombrado en las negociaciones políticas como defensor del pueblo que no lo nombran, o miembro del Tribunal Constitucional, etc. Entonces, se pensó que la mejor solución era crear un ente autónomo. Y este ente autónomo no debería contener solamente abogados, y si hubiese abogados, fueran representantes, que el Ministerio Público tuviera su representante, el Poder Judicial tuviera su representante, las universidades tuvieran su representante. Son 7 representantes. Lo que se llamaba sociedad civil, esa abstracción que hasta ahora no se entiende bien. ¿Ya? Pero se supone que tenía que ser una mesa de eruditos capaces y honestos y honrados, ¿no? Exacto, pero además se pensaba que hay una sabiduría popular, ¿ya? Porque si hablamos de moral pública y todo el mundo pide imprescriptibilidad, la gente que viene del pueblo no necesita conocer de leyes porque su sentido común y su experiencia de vida le dice qué es bueno y qué es malo, y él, a través de un perfil psicológico, de una conversación, sabe con qué clase de sujetos se está metiendo. Y si se hace un análisis de la vida del candidato, no de la cantidad de papeles que lleva, porque la idea era que se asemejara el proceso al que utilizan los norteamericanos para elegir a sus jueces federales, donde investigan el carácter, el temperamento, la personalidad del candidato desde que va al nido, cómo se ha comportado con sus vecinos, en el colegio. ¿Quién es esa figura pública? Exacto, porque no solamente debe tener una gran inteligencia, sino una capacidad moral y un don de gentes y un espíritu de equidad, donde su control de racionalidad nos permita sentir que en él tenemos una garantía de que va a mirar lo que es justicia para plasmarla en la realidad. Eso es lo que es la jurisprudencia. Pero acá no. Acá se les ha dado por pedir papeles, doctorados, maestrías que se consiguen ya sin mucho requisito. Entonces se está calificando papeles. Pero el otro tema es que repentinamente nos damos cuenta que los que vienen elegidos por los colegios profesionales vienen con una carga política. Sí, claro. Vienen con una carga política, y ahora resulta que es notorio que los grupos políticos tienen el control del Consejo a través de sus representantes. Sí, pues, y eso es muy, muy complicado, ¿no es cierto? El presidente, bueno, el expresidente ya, Pablo Talavera Helguera, decidió renunciar porque uno de los consejeros estaba seriamente cuestionado. Inclusive se publicó por un medio de comunicación, Perú 21, un audio
donde él reconocía que había ganado mucho dinero con universidades y no sé cuánto, que no era ilegal, era antiético, ¿no? Pero no era ilegal, entonces a él no le preocupaba. Y además fue acusado también de acoso sexual por parte de dos alumnas. Luego de una supuesta investigación, se decidió que él tenía que seguir, que este consejero tenía que continuar, Pariona. Entonces el presidente, que fue el único que votó en contra de esta continuidad, dijo, yo me voy por un tema ético. Yo tengo la carta que es pública, además de renuncia de Tavera, pero esto es lo que ha pasado y esto es lo que ha creado parte de la crisis ahorita, pero una crisis que ya venía, ¿no? Desde hace buen tiempo. Pepe, disculpa que yo salga un poco del tema, pero quiero hacer un agradecimiento público a la doctora Marta Chávez, con quien no siempre he compartido ideas, porque es quien ha impulsado finalmente que esta famosa ley de los animales se vea en el Congreso. Esperamos que se vea el jueves y que todos los animalistas nos ayuden a hacer que se apruebe. Ajá. Volviendo al tema, yo tengo discrepancias y concordancias con el doctor Ibaceta en este tema porque efectivamente en este momento la fórmula ha hecho que la gente que entra al Consejo entre con una agenda propia y se sientan poderosos y utilicen el poder. Ha habido momentos en que, no tengo nada contra las enfermeras, conozco muy buenas amigas enfermeras, pero había enfermeras que decidían quién iba a ser juez superior de salas penales. O sea, qué capacidad podían tener estas personas de poder entender. Pero creo que el principal problema es quién es el responsable cuando alguien en el Poder Judicial no funciona. Tiene que haber un responsable. Y entonces creo que la única forma, y esto está abierto a debate, es que hay un responsable político, como hay en algunos países, en donde se elige a una comisión, a un grupo, a una determinada cantidad de personas que son los que van a poner un porcentaje, de acuerdo a la votación que sacan, de los magistrados. Y estos magistrados tienen responsabilidad ante su organización política. Y si no funcionan bien, no serán votados la siguiente vez. Estados Unidos se eligen jueces, se eligen jefes de policía. Entonces, me parece que el sistema tiene que cambiar rotundamente, que como está, no ha venido funcionando como esperábamos que funcionara. Hay una serie de cuestionamientos, no solamente contra este señor Pariona, sino otros miembros, otros consejeros de este Consejo Nacional de la Magistratura. Don electo. Pepe, yo le voy a hablar al ciudadano peruano, hombre, mujer, joven, que en algún momento va a tener un proceso. Ojalá no lo tenga. Yo sí tengo un problema. Hace 13 años. Soy padre de una criatura que me la asesinaron en Utopía. Yo estudiaba una maestría y fui a conversar con un doctor, amigo, médico, que pertenecía al Consejo Nacional de la Magistratura, porque había una juez, ya no quiero mencionar el nombre, que tuvo 6 años encarpetado un habeas corpus. Fui a hablar con él y dije, oye hermano, ayúdame. Yo no te estoy pidiendo trafa, sino ayúdame. ¿Qué podemos hacer con esta señora? Nada. La acusamos a Odigma, que es la que controla a los... Tampoco. Se prescribió, usted debió hacer la denuncia. Oiga señor, pero si ella es la que va a ver mi juicio, ¿cómo la denuncio? ¿No? O sea, 13 años, me voy por los 14 años. Eso es lo que el ciudadano peruano quiere saber, que sean enfermeras, doctores, abogados, ingenieros. No hay administrador de empresa, por si acaso, yo soy administrador de empresa. Me preocupa, pero eso es lo que quiere el ciudadano. Rapidez, que prescriba o no prescriba. Señor, la justicia tiene que ser rápida. No le digo de un año para otro, pero no pueden demorar las calendas griegas. 13 años. Un asesinato que debió entrar de oficio la señora Nelly Calderón, por orden de la señora de Toledo, nos cerró las ventanillas de la Fiscalía de la Nación. Pero mira, se ha desprestigiado tanto porque ahora se corre la voz entre los jueces, que lo que dijo Anaya era verdad. Por ejemplo, alguien discute su nota. Le bajaron 3 puntos que se los merecía porque había contestado bien. Cuando va y demuestra que su respuesta está correcta, no corrigen. ¿Cuál es la conclusión de todos? Están orientando el nombramiento. El otro tema. Todo el mundo habla ahora de que cobran. Yo no sé si cobran o no.
Pero ya cuando el río suena, obliga a investigar y el Congreso es el ente fiscalizador. Pero ¿le conviene al Congreso investigar? No le conviene. O sea, no se ha investigado porque ¿quiénes son los responsables de que los jueces no estén produciendo lo que deben producir y nos den el resultado? Los que los nombran. Y cuando se tiene a alguien con antecedentes pésimos y se dice este debe irse, aparecen las operaciones de blindaje. Entonces ya estamos ante un ente desacreditado por completo. Y en este último caso, de ser cierto, la grabación yo no la he escuchado porque algunos dicen que se estaba bromeando. Yo no creo que con esa cosa se pueda bromear. Yo he escuchado la grabación que salió publicada y de broma no tenía nada. Y el Consejo creo que lo que ha votado porque lo incorporen es porque no tiene sentencia condenatoria. No, señor. Aquí se habla de decoro. De ética. Porque un juez, para no quebrar el principio de imparcialidad, aunque no tenga nada que ver con alguien, pero si está en una reunión, por decoro, para que no se dude de su imparcialidad, la ley dice te apartas. Por lo tanto, el Consejo que va a nombrar jueces no puede tener gente con una carga ética tan grande y por decoro ni siquiera debería postular. Es cierto, vamos con una llamada telefónica del público y yo le suelto la pregunta a Martín. ¿Qué va a pasar ahora con el representante que tiene que entrar, de la Corte Suprema, que tiene que entrar a reemplazar, valga la redundancia, el cargo de Pablo Talavera, ¿no es cierto? ¿Quién sería su accesitario? Hay quienes están diciendo que no deberían presentarse, ¿no es cierto?, frente a esta circunstancia. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, señor. Buenas Escuchamos. noches. Mire, la verdad, yo como peruano me siento indignado, asqueado de la gente que lleva este país. Todos sabemos que la política está corrupta y por ende los jueces, fiscales, todos están demasiado corruptos. Para nadie es un secreto, señor Ibaceta, que en las provincias hay cúpulas ahí que cada 7 años, cuando nos van a poner de nuevo a estos fiscales, a estos jueces, hay cúpulas ahí, mafiosos, que no bajan de $5.000 para que de nuevo vuelvan a ser fiscales y jueces. Es algo vox populi en todos los sitios. Ese es cierto. El río suena porque piedras cae. Y para terminar, ese quispe pariona del Consejo Nacional de la Magistratura es un conspicuo aprista reconocido. Es aprista y imagínense ustedes cómo ponen gente clave en ese sitio para nombrar. ¿A quién cree que va a nombrar? A jueces y fiscales apristas. Eso que tiene que acabar. No puede estar un político en un sitio que va a determinar la justicia en este país. Por favor, entiendan eso. Muchísimas gracias por haberme. A usted le agradezco su llamada. Hola, buenas noches. Hola, mis amigos. Lo que importa es que la administración de justicia en el Perú no está bien estructurado. ¿Por qué no es estructurado? Porque estos días los congresistas se pelean porque hay una imputación de alguna forma de delito. ¿Eso a quién le toca justiciar? ¿No le toca al Congreso o le toca, digamos, al Poder Judicial o a qué instancia? Entonces, los congresistas están perdiendo tiempo queriendo hacer investigaciones a tales o cuales fulanos, haciendo un daño moral y tantas cosas. Congresistas tienen que dedicarse a legislar. Entonces, tiene que reestructurarse a nivel total la administración de justicia del país. Ok, le agradezco su llamada. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló, encantado de intervenir en este tema tan interesante, que por cierto enlutece al sistema judicial, enlutece al sistema, parte del sistema electoral. Hay una gran preocupación en los operadores del derecho y en los abogados, por cierto, en que, ¿cómo así? Este señor Jorge Dirés, el señor Quispe Pariona, ¿cómo así ha logrado el apoyo de los llamados delegados de los demás colegios profesionales? Quien habla es William Contreras y ha sido su personero en circunstancias en que fui recomendado por una común amistad. Y por cierto, en circunstancias también en que desconocía su pasado
moral y sus credenciales morales, básicamente. Ok. Le agradezco su llamada. Esta llamada y viene el informe de Juan José del Castillo. Buenas noches. ¿Aló? Sí, señor, bienvenido. Sí, mire, referente al Poder Judicial. Como usted sabe, mire, en el Poder Judicial hay demasiados jueces corruptos. Y es por eso que el problema es que, como dice la justicia, cuando tarda no es justicia. La justicia tiene que hacer lo más, ¿cómo le puedo decir?, rápida posible. Ok. Es más, los políticos, la mayoría que ahora está postulando, la mayoría tienen procesos judiciales y todo eso. Ahora que va a salir de este gobierno, va a saber cuántos van a estar enjuiciados. Pero tiene que ser algo drástico, porque si no vamos a tener, como siempre, un Alan García, un Keiko Sofía, un Toledo, y todo siempre lo mismo. Ok, muy bien. Gracias por su llamada telefónica. Juan José del Castillo ha preparado un informe sobre este tema. Vamos a ver qué nos trae. En medio del escándalo. No le creo absolutamente nada, ¿no? Y bueno, está ocultando algo. Tergiversan mucho. La renuncia del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, doctor Pablo Talavera, por la reincorporación del consejero Alfredo Quispe Pariona, es un golpe más a la institucionalidad en el país. Hay que recordar que al mencionado consejero se le descubrieron audios en los que confiesa hechos reñidos con la ética. ¿Cuántos expedientes llevar para los beneficios? Un montón. 300.000. Más de 1.000. Fue el más grande recategorizador de todos los grupos de los centros de la vez. Ya se has hecho plata. He hecho plata, tengo un negocio, ¿cuál es el problema? Y es un He negocio. hecho negocio, he hecho dinero, he hecho plata con seguro. Punto. Agregó la universidad. Y fui a la universidad también. ¿Cuál es el problema? Ese es inmoral. Ahora yo Ese es inmoral. será inmoral. Ganar también es inmoral, no es delito. Ese también es recontra inmoral. No, pues no es delito, no. Para mí no es delito. Para el ex miembro del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, si es que se determinara la influencia de organizaciones delictivas en este organismo constitucional, sería un hecho muy grave. Para ser más concreto en la memoria, creo el caso Orellana, se habló de una penetración de ciertos sectores de la mafia en el Consejo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Pero ¿qué es lo que los mantiene a ellos si no son los jueces que están a su disposición y los fiscales? Y entonces, si usted tiene eso, ¿qué es lo que le preocupa? Tener garantía para que le pueda decir al juez que lo sirva, no te preocupes, no seas nervioso, yo voy a tratar que el ONMA, el ODINMA y el Consejo Nacional no te fastidien. La deslegitimación del Consejo Nacional de la Magistratura puede afectar a los ciudadanos de a pie de manera directa, ya que la función de este ente es nombrar, destituir o ratificar jueces y fiscales. El ciudadano de a pie sabe que puede perder a sus hijos por un mal juez, que puede perder su propiedad por un juez corrupto. Usted está viendo esto del caso Orellana, los bienes, los falsos títulos, todo el mundo pierde sus cosas y no pasa nada. Hay deslegitimización sin duda y desde antes, desde los mismos procesos, porque si usted ingresa con 1000 tachas, con 1000 denuncias, por más que no esté condenado. Ante este lamentable hecho, los 5 consejeros que restituyeron a Quispe Pariona deben ser conscientes que se han deslegitimado ante los ojos de la población. Muy bien, ahí está el informe de Juan José del Castillo. Yanina tiene algunos mensajes antes de entrar con el panel. Yani. Precisamente en las redes opinan ya de este tema también. Doris Peralta nos escribe y nos dice que el Congreso de la República debe pronunciarse de inmediato sobre la crisis que la corrupción causa en el Consejo Nacional de la Magistratura. Luciano Vargas también opina, él nos dice que la crisis del Consejo Nacional de la Magistratura revela el grado de descomposición al que han llegado los poderes del Estado en el Perú. Muchas gracias, Yani. Yo le preguntaba a Martín qué debe pasar ahora con este puesto de Pablo Talavera en estas circunstancias. ¿Se debe nombrar el reemplazo? Hay quienes dicen que no se debería nombrar el reemplazo de Pablo Talavera. Yo creo que debería declararse en emergencia la institución y hacer toda una reestructuración, porque no es un caso aislado, ¿no? O sea, hay 5 personas que lo han aupado de alguna manera que esta persona se quede en el sitio, ¿no? Ya hay que repensar en la fórmula en general, porque
si la institución, como institución, el Poder Judicial, a pesar de tener, y yo insisto, hay profesionales de primera línea ahí, abnegados, que lo hacen no por un sueldo, sino porque creen en su causa, pero si a pesar de esto, y además creo que es una mayoría, a pesar de esto, el Poder Judicial tiene la imagen que tiene, hay que ver quién es el responsable del Poder Judicial, y el responsable del Poder Judicial de alguna manera es el Consejo Nacional de Magistratura. Entonces hay que ir ahí, pues no es cuestión de cambiar uno, a veces hay que cambiar el sistema. Hay que ir a la raíz, dices tú, que es el Consejo Nacional. Electo Ceballos. Bueno, he leído y he escuchado en la mañana que están pidiendo que voten a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos vísperas de unas elecciones. No se puede nombrar al defensor del pueblo. ¿Cuántos años hemos pasado para tener un tribunal constitucional nombrado? Por favor. Yo creo que ahí nomás queda hasta el próximo presidente. Este gobierno no debe hacer nada, ni los políticos del Congreso. Ahí los jueces nombrados o los titulares que sigan, los provisionales sigan hasta el próximo gobierno. Este gobierno ya no tiene nada que hacer. Solamente, señor presidente, convocar a elecciones. Usted tiene que convocar a elecciones. Bueno, en todo caso, el actual presidente, o el que ha asumido, es Guido Águila, ¿no? Que es representante del Poder Judicial, que ha asumido el cargo. Bueno, es representante del Colegio de Abogados. Del Colegio de Abogados, perdón. Del Colegio de Abogados. Es una tarea pendiente para otro gobierno. En este régimen es imposible porque hay un vacío de poder enorme y también todo lo del gobierno están siendo investigados y los jueces, el juego de nombramientos puede darse. Pero yo quiero llamar la atención ya cómo la crisis venía produciéndose. El primero que enfrentó y quedó en su soledad y se olvidó todo el mundo de él fue el doctor Aníbal Torres, que quiso pelear, se quedó solo, lo aislaron, lo encapsularon, se cumplió su periodo y se fue. Después, cuando revienta el tema de Ancash, Vladimir Paz de la Barra dice que, porque le estaban imputando a él haber sido abogado de Álvarez, que suspendan a Peláez, el exfiscal de la Nación. No lo suspenden, renuncia y se ve en gloria y ahora es operador político del señor Acuña. De repente el otro miembro del Consejo Nacional de la Magistratura que adquirió gran poder ahora es candidato a la presidencia de la República, creo que es García Núñez, ¿no? Y ahora Pablo Talavera, por este otro caso, también renuncia, se ve en gloria. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Una crisis, me voy, otra crisis, me voy, otra crisis, me voy, y de repente muchos se van a sus canales políticos. Diga, ¿y esto qué es? ¿Esto es un juego? ¿Hay algo serio ahí? Es increíble, ¿no? Es increíble que instituciones que deben ser tan fuertes y tan sólidas pasen este tipo de cosas. Tenemos que irnos ya, pero antes de despedirnos quiero contarles, me ha enviado alguno de los televidentes a través de las redes una nota que ha sido publicada en la sección de política del diario El Comercio, que titula Ricardo Belmont confirmó su precandidatura presidencial. El exalcalde de Lima, Ricardo Belmont Casinelli, confirmó que será precandidato presidencial para las elecciones del 2016. El empresario de televisión competirá con Rómulo Mucho en las internas de Siempre Unidos. A través de un documento enviado hoy a Felipe Castillo, presidente de la mencionada agrupación política, Belmont agradeció la invitación a Siempre Unidos, que cuenta con inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones, y luego publica la carta enviada. Nosotros esperamos mañana poder contar de repente con la presencia de don Ricardo. Nosotros seguimos haciendo con los ejecutivos del canal los trámites necesarios para ver si don Ricardo puede estar mañana con nosotros y contándonos un poco sobre esta decisión que él está adoptando y darnos algunos detalles y, por supuesto, sometiéndose, como siempre lo hace, a las preguntas del público. Nosotros tenemos que despedirnos. Yanina se ha quedado con algunos mensajes, algunas líneas, las llamadas telefónicas también han quedado pendientes, pero no se pierda después del programa a las 11 de la noche la Universidad de la Vida. Con nosotros hasta mañana. Permiso. Lucha con firmeza.